comparto la pantalla. Ok. Entonces, hoy tendríamos que seguir con los temas de magnetismo y en particular ver, digamos, el análogo para el campo magnético de la ley de Gauss que habíamos discutido algunas clases atrás, ¿sí? Y que relacionaba, digamos, el campo eléctrico con una distribución de cargas y permitía obtener el campo eléctrico sin usar, digamos, la ley de Coulomb, sino directamente por consideraciones de simetría, ¿sí? Y también la ley de Ampère, que es la que en realidad juega ese papel en el caso del magnetismo. Entonces, empecemos, digamos, con el análogo magnético de la ley de Gauss, ¿no? ¿Se acuerdan que, digamos, en el caso del campo eléctrico, nosotros habíamos definido el concepto de flujo eléctrico, ¿sí? Que básicamente uno podía pensar como que, digamos, si uno tenía una superficie, dividía esa superficie en pedacitos, tal que sobre cada uno de esos pedacitos el campo eléctrico fuera aproximadamente constante, ¿sí? Entonces luego lo que hacía era tomar el producto escalar, ¿sí?, entre el campo eléctrico y el vector perpendicular a esa superficie, ¿sí?, que es lo mismo que decir tomar la proyección del campo eléctrico en la dirección perpendicular a la superficie y sumando las contribuciones de todos, digamos, de todos esos pedacitos, uno lo que encontraba era el flujo, ¿sí?, del campo eléctrico. Esa era la definición del flujo del campo eléctrico. Y, digamos, la ley de Gauss lo que nos decía era que el flujo del campo eléctrico, digamos, a través de una superficie cerrada, ¿sí?, digamos, era directamente igual a la carga eléctrica que quedaba encerrada dentro de esa superficie dividido la constante epsilon 0. ¿Sí? Digamos, la ventaja o la utilidad que nosotros le habíamos encontrado a la ley de Gauss era que, digamos, nos permitía obtener el valor del campo eléctrico, digamos, cuando la distribución de cargas tenía algún tipo de simetría. ¿Cuál era la idea? Era que si, digamos, las cargas estaban distribuidas en una forma que nos permitiera intuir la forma que iba a tener, digamos, el campo eléctrico, entonces uno podía encontrar una superficie tal que sobre ella el campo eléctrico fuera constante, y de esa manera uno podía sacar fuera de la integral, ¿sí?, la expresión explícita del campo eléctrico. La integral lo único que quedaba era el área de esa superficie, que era una esfera o un cilindro, ¿sí? Y entonces obteníamos una relación directa entre el campo eléctrico, ¿sí?, y la distribución de cargas sin pasar por la ley de Coulomb. Recuérdense que cuando uno tenía una distribución de cargas, digamos, para utilizar la ley de Coulomb uno tenía que dividir, digamos, si era una distribución de cargas continuas en pedacitos, calcular la contribución de cada pedacito, digamos, en un punto determinado del espacio, y luego sumar las contribuciones de todos esos pedacitos. Bueno, era una cosa, digamos, muy engorrosa. Y comparativamente, en los casos donde había simetría, la ley de Gauss entonces nos permitía calcular el campo eléctrico de una manera más directa, más fácil, aprovechando justamente la simetría del problema. Uno podría hacer lo mismo, digamos, definir el flujo para el campo magnético. ¿Esto qué sería? Digamos, de nuevo, considerar una superficie, ¿sí?, dividirla en pedacitos, ver la contribución ahora del campo, digamos, la componente del campo magnético en la dirección del vector normal de la superficie en cada pedacito. Entonces, sumar todas esas contribuciones y con eso obtener, digamos, el flujo magnético a través de esa superficie. Ahora, cuando uno hace eso,
digamos, para una superficie cerrada, lo que encuentra es que es, digamos, igual a cero. ¿Sí? ¿Esto por qué es? Bueno, es porque, digamos, no hay un análogo, digamos, magnético de la carga eléctrica. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que las fuentes del campo eléctrico, lo que genera el campo eléctrico, digamos, son las cargas, ¿sí? Este, pero en el caso del campo magnético, siempre, digamos, teníamos el equivalente a la carga positiva y a la negativa juntas. En un imán permanente nosotros teníamos el polo norte y el polo sur, digamos, y uno no podía separar los polos, o si quieren, si uno generaba el campo magnético con una espira, la espira generaba, digamos, líneas de campo magnético hacia ambos lados, y entonces, digamos, si nosotros rodeamos digamos, a un imán permanente o a una espira con una superficie cerrada, siempre el flujo en una dirección va a cancelar al flujo en la otra dirección. ¿Sí? Digamos, esto, digamos, es equivalente a decir, no existen monopolos, no existe el equivalente a la carga eléctrica en el caso magnético, y entonces por eso, digamos, la integral del flujo en una superficie cerrada es cero. Y entonces este análogo digamos, de la ley de Gauss para el campo magnético parece, digamos, no servirnos para mucho, ¿no? Porque no nos está relacionando al campo magnético con las fuentes del campo magnético, que son, digamos, las corrientes, ¿sí? Y que es lo que nosotros querríamos para resolver algún problema. De todas maneras, nos dice, digamos, una propiedad digamos, bien particular del campo magnético, que vamos a ver que de todas maneras nos va a resultar útil. No para encontrar fácilmente campos magnéticos, pero sí para algo que vamos a ver la próxima clase. Bueno, así que esto sería, digamos, la analogía con el caso, digamos, digamos el caso del campo eléctrico. No sé si está claro hasta acá. Sí, sí. Ok. Bueno, entonces, no obstante, digamos, la ley de Gauss no nos sirve, ¿sí? Lo que sí nos sirve es digamos, la llamada ley de Ampère, que en lugar de trabajar con el flujo del campo magnético, ¿sí? Se define a partir de la circulación, ¿sí? Del campo magnético, o también la integral de línea sobre una trayectoria cerrada. Bueno, acá no desesperen. ¿Qué es esta integral de línea? ¿Qué es, digamos, esta circulación? Bueno, imagínense que yo agarro y defino una trayectoria en el espacio, una curva, ¿sí? Cualquiera en el espacio. Entonces, de nuevo, voy a dividir, ¿sí? Esta curva en pedacitos, tal que sobre cada pedacito, digamos, de esta curva, yo pueda considerar que el campo magnético es constante, ¿sí? Segmentitos sobre los cuales el campo magnético es constante. Y después lo que voy a considerar es, digamos, la recta tangente, ¿sí? A ese segmentito, ¿ok? Con un vector que llamo diferencial de L, que tiene la dirección de la recta tangente y la longitud correspondiente a el módulo del vector es, digamos, la longitud de ese segmentito infinitesimal, digamos, que yo definí. Y entonces hago el producto escalar, ¿sí? Del campo magnético con ese segmento. ¿Esto qué es? El producto escalar, digamos, como siempre, es el producto de los módulos de los dos vectores por el coseno del ángulo, digamos, entre ellos. ¿Ok? Y así lo voy haciendo para, digamos, distintos, digamos, segmentitos de la trayectoria, siempre, digamos, entre el campo magnético y el vectorcito tangente a la trayectoria. Y entonces la suma de todas esas contribuciones sobre una trayectoria cerrada sería esta circulación. ¿Ok? Y bueno, y lo que resulta es que cuando hago eso con el campo magnético, ¿sí? Esta integral de línea resulta ser
proporcional a la corriente y a la constante mu cero. Y esto es lo que se conoce como ley de Ampère, ¿sí? Ahora, tanto, digamos, esta ley de Ampère, ¿sí?, como la ley de Gauss, digamos, para el campo eléctrico, no son, digamos, casualidades, ni tampoco, digamos, son, no sé, un abracadabra, una cosa, digamos, misteriosa, sino que simplemente se derivan, ¿sí?, de las propiedades matemáticas que tiene, digamos, la integral de superficie cuando uno define un flujo, o la circulación, cuando uno, digamos, define la integral de línea, y de la relación entre el campo eléctrico y la carga, y el campo magnético, ¿sí?, y las corrientes, ¿ok? O sea, no son casualidades, sino que es algo que viene de las propiedades matemáticas que tienen, digamos, estas integrales sobre una superficie cerrada, o la integral, digamos, de la integral de líneas, ¿ok? Y son, digamos, digamos, los que se dieron cuenta de estas propiedades fueron justamente Gauss y Ampère, ¿no?, en el siglo XVIII, XIX. ¿Ok? Bueno, veamos entonces, ¿sí? Vamos a ver primero si efectivamente es cierto. O sea, como no podemos hacer, digamos, no tenemos la matemática para demostrarlo en general, lo que vamos a ver es en casos particulares que efectivamente se cumple, digamos, esta ley de Ampère, como hicimos con el caso digamos, de la ley de Gauss. ¿Ok? Bueno, entonces, supongamos que tenemos una corriente, y esa corriente entra en el plano de, digamos, de sus pantallas, ¿ok? Entonces nosotros sabemos que, digamos, una corriente que entra en el plano de la pantalla genera digamos, un campo magnético, ¿sí?, que, digamos, tiene, digamos, la dirección está dada por, digamos, el sentido, digamos, horario, ¿no? O sea, el campo tiene la dirección que tendría el giro, digamos, en el mismo sentido que las agujas del reloj. Y la vez pasada, o la anterior, no me acuerdo, sí, la vez pasada habíamos determinado que el campo magnético depende, digamos, únicamente de la distancia a la corriente, ¿sí?, de la magnitud de la corriente y de la distancia a la corriente. Va como uno sobre la distancia, a menos de algunas constantes. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos, digamos, aplicar la ley de Ampère, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que calcular para este valor, digamos, de campo magnético, cuál sería digamos, la circulación, la integral de línea. ¿Ok? Entonces, fíjense que lo que tendríamos que hacer es primero definir, digamos, una trayectoria sobre la cual vamos a hacer la integral, ¿sí? La trayectoria la elegimos nosotros, ¿sí? Y por supuesto, digamos, siempre, digamos, conviene elegir una trayectoria sobre la cual digamos, el campo magnético tenga una expresión simple, ¿sí? Fíjense que sobre una trayectoria circular centrada en la corriente, ¿sí?, el campo magnético, el módulo del campo magnético sería constante, ¿sí? Entonces esta parecería ser una buena trayectoria, para calcular la circulación. ¿Por qué? Porque el valor de B va a ser constante. ¿Ok? Entonces, también lo que tengo que definir siempre es en qué sentido, o sea, voy a recorrer esa trayectoria, ¿sí? Acá, por ejemplo, podríamos elegir el sentido horario, o sea, voy a elegir y voy a ir, digamos, sumando las contribuciones correspondientes a, digamos, ir sobre esa trayectoria siguiendo el sentido de las agujas del reloj, ¿ok? Entonces, para cada punto tendría que calcular, digamos, el producto escalar entre, digamos, el campo magnético y el diferencial L. Digamos, la recta tangente sería al segmentito que estoy analizando en ese momento, ¿sí? Ahora, fíjense, para una, digamos, circunferencia, la recta tangente siempre es perpendicular al radio, ¿ok? Y es lo que también le ocurre al campo magnético. Entonces, en este producto escalar, siempre el ángulo entre el diferencial de L tangente a la trayectoria y el campo magnético B es cero,
y entonces, digamos, el coseno vale 1, y simplemente lo que tengo que hacer es el producto de los módulos de los dos vectores. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora bien, el módulo, digamos, de B, lo habíamos calculado la clase pasada, es simplemente proporcional a la corriente, inversamente proporcional, digamos, al radio, digamos, o sea, la distancia a la corriente. Y lo que nos queda, la integral del módulo de diferencial L, sería la suma de las longitudes de todos esos segmentitos en los cuales yo dividí la trayectoria. ¿Ok? ¿Y eso qué es? Es simplemente la longitud de la circunferencia, ¿sí? Que es 2pi por el radio. ¿Ok? Entonces, fíjense que trivialmente lo que ocurre es que se cancelan, digamos, el 2pi por x en el numerador con el denominador, y entonces, digamos, efectivamente verifico, digamos, la ley de Ampère. ¿Ok? En este caso, digamos, yo hice el recorrido de la trayectoria, ¿sí? En el sentido horario, ¿no? Entonces elegí, si quieren, que los vectores tangentes apuntaran siempre, digamos, en la dirección en la que van las agujas del reloj, ¿sí? Ahora, yo podría haber hecho, digamos, lo contrario. Podría haber recorrido la misma trayectoria, pero en el sentido, digamos, en contra de las agujas del reloj, ¿sí? Entonces, fíjense que en ese caso, los vectorcitos diferencial de L y el campo magnético, digamos, siempre hubieran estado, digamos, en sentidos opuestos. Y entonces el ángulo entre ellos, en lugar de 0, hubiera sido, digamos, 180 grados, ¿sí? Y el coseno hubiera sido menos 1. ¿Ok? Entonces, al calcular la circulación en ese caso, yo lo que hubiera obtenido es menos, ¿sí? El producto de B diferencial de L, ¿ok? Que lo hubiera reemplazado, y bueno, y al final del día lo que hubiera encontrado es menos, digamos, me hubiera dado menos la corriente, ¿sí? Y entonces esto nos, digamos, nos da una, una convención, ¿sí? Para la relación entre la forma en que yo elijo circular por la trayectoria y la corriente. O sea, la idea es que si yo recorro las trayectorias en sentido horario, ¿sí? La corriente positiva va a ser la corriente que entra en el plano, digamos, de la pantalla. ¿Ok? O sea, si yo recorro las trayectorias en sentido horario, las corrientes que entran en el plano pantalla, digamos, son positivas, y por supuesto las corrientes que, digamos, salgan del plano de la pantalla y vengan hacia mí, digamos, las voy a tener que escribir como negativas, ¿sí? En cambio, si yo elijo recorrer en sentido antihorario las trayectorias, entonces en sentido antihorario las corrientes que entran en el plano de la pantalla las voy a tener que considerar como negativas, mientras que, digamos, las corrientes que salen van a ser positivas. No sé si quedó claro esto, o quieren que, digamos, se los vuelva, digamos, a decir de otra manera. Sí, profe, se entendió. Y en ese caso, por ejemplo, eh, lo que hacemos es tomar un criterio de recorrido y en base a eso asignamos los signos de las corrientes. Claro, exacto. Ustedes eligen, digamos, el sentido que más les guste de circulación, y en base a eso, digamos, si la corriente entra o la corriente sale, van a tener que asignarle un signo. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Si eligen, digamos, el sentido horario, las corrientes que entran en el plano de la pantalla van a ser positivas, y las corrientes que salen las van a tener que contar como negativas. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Es simplemente una convención. Por supuesto, el módulo, digamos, siempre les va a dar lo mismo, pero, ¿ok? O sea, pero bueno. Bien. Ok. Bueno, ahora veamos un ejemplo distinto, ¿sí? Fíjense, ahora el ejemplo, digamos, que estamos considerando es, en lugar de una corriente
que entra, como el caso anterior, es una corriente que sale del plano de la pantalla. Entonces por eso está representada por esos circulitos violeta. ¿Ok? O sea, la corriente sale hacia ustedes. ¿Sí? Digamos, voy a elegir circular la trayectoria en contra de las agujas del reloj, en sentido antihorario. ¿Sí? Y la tercera diferencia, ¿sí?, en este ejemplo, es que la trayectoria no encierra la corriente. ¿Ok? O sea, elegí una trayectoria que no solo no es circular como la anterior, sino que tampoco, digamos, encierra la corriente. De todas maneras, tendría que funcionar, ¿sí? Tendría que funcionar la ley de, digamos, la ley de Ampère. ¿Ok? Bueno, ahora fíjense que, digamos, como yo tengo una corriente, yo sé que el campo magnético, ¿ok?, va a ser, digamos, inversamente proporcional a la distancia a esa corriente, ¿sí? Y, ¿cómo que se llama? Va a ser perpendicular al, digamos, al radiovector, ¿sí?, entre la corriente y el punto donde yo esté mirando, y el sentido del campo magnético va a ser, digamos, como la corriente sale, digamos, es en contra de las agujas del reloj, ¿sí?, la dirección del campo magnético B. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera calcular ahora la circulación sobre esa trayectoria, fíjense que, digamos, voy a tener que distinguir qué es lo que pasa en cada tramo, ¿sí? Porque en cada tramo voy a tener una situación distinta, ¿sí? Fíjense que sobre, digamos, el cuarto de círculo exterior, ¿sí?, que va entre los puntos A y el punto B, ¿ok? Digamos, ahí voy a tener, digamos, un campo B que siempre es paralelo al vector tangente a la trayectoria, ¿ok? Después, entre B y C, fíjense que el campo B, ¿sí?, va a ser perpendicular, ¿sí?, a la tangente a la trayectoria, ¿ok? Luego voy a tener entre C y D, ¿sí? Fíjense que ahí, digamos, digamos, va a ser antiparalelo, ¿ok? El campo B va a ser antiparalelo a la dirección, digamos, la tangente a la trayectoria, y finalmente, entre D y A, ¿ok?, ahí de vuelta el campo magnético va a ser perpendicular, ¿sí? Ahora, fíjense, esta, digamos, no está tan mal como elección de superficie. ¿Por qué? Porque en los trayectos, ¿sí?, BC y DA, que tienen la dirección radial, ahí, digamos, el campo magnético es perpendicular, ¿sí?, al diferencial de L. Y, digamos, si son perpendiculares, el producto escalar va a ser idénticamente cero. ¿Ok? O sea, no voy a tener contribuciones de esos segmentos. Y por otro lado, en los arcos de circunferencia, ahí el campo magnético B es paralelo, y entonces digamos, el producto escalar es trivial, ¿no? Para el campo, digamos, para el arco externo, digamos, el producto escalar va a ser coseno de 0, que es 1, y para el arco interno va a ser un coseno, digamos, de menos 1, perdón, un coseno de 180, ¿sí?, que es menos 1. ¿Ok? Bueno, entonces, si yo quisiera calcular, bueno, en el arco externo voy a tener, digamos, el producto escalar se me va a reducir a un producto de los módulos por coseno de 0, que es 1, ¿sí?, y voy a tener que reemplazar el valor del campo magnético para el radio R1, para el radio mayor, ¿sí? Después, en el otro, digamos, en el segmento BC, ahí son los campos, digamos, el campo y el diferencial de L son perpendiculares, así que la contribución es 0, digamos, entre C y D, de vuelta, digamos, parecido al caso anterior, digamos, el ángulo entre B y diferencial de L es 180 grados, entonces del producto escalar solo queda un signo menos, ¿sí? Y luego tengo el producto de los módulos, que es B, digamos, el valor de B para el radio menor, y diferencial de L. Y para el último segmentito, digamos, es 0 porque vuelven a ser perpendiculares, ¿sí? Ahora, si yo reemplazo, entonces, fíjense que como el campo magnético B en R1 es simplemente mu0 por I, 2pi
sobre R1, y todas, digamos, son todos valores constantes, ¿sí? Todo eso sale fuera de la integral, y lo único que me queda es la integral entre A y B de diferencial de L, que es la suma de las longitudes de cada uno de esos segmentitos, ¿sí? ¿Ok? Y para la otra tengo menos lo mismo, pero para el radio menor, ¿sí? Ahora, la longitud, ¿sí?, de esos arquitos, fíjense que sería el arco, digamos, sería un, ¿cómo que se llama? Un cuarto de circunferencia. Entonces, la longitud de una circunferencia total sería 2pi por r, ¿sí? Entonces, 2pi por r1, y como tengo, digamos, un cuarto, es 2pi por r1 dividido 4, ¿ok? ¿De acuerdo? Fíjense, si el ángulo no fuera, digamos, pi sobre 4, simplemente podrían poner el ángulo que sea en radianes, ¿ok? ¿De acuerdo? En vez de 2pi sobre 4, sería el ángulo en radianes, digamos, que corresponde. Bien. Dos veces el ángulo en radianes sobre 4. Bien. Y cuando hago lo mismo para el arco menor, fíjense que tengo lo mismo. Y bueno, de nuevo, fíjense cómo se cancelan, ¿sí?, digamos, el denominador que venía de la expresión del campo magnético y digamos, el numerador que me trajo, digamos, la ley, digamos, de la integral de línea. ¿Ok? Y entonces, digamos, es idénticamente cero, como nos dice la ley de Ampère, ¿no? Porque la ley de Ampère nos dice que, digamos, la circulación va a ser, digamos, mu cero por la corriente que quede encerrada dentro de la superficie, y acá dentro de, digamos, de mi superficie no quedó, digamos, ninguna corriente. ¿Ok? Entonces, efectivamente, chequeamos que, digamos, en este caso también vale la ley de Ampère, ¿sí? Fíjense que esto hubiera ocurrido independientemente, ¿sí?, de los radios. O sea, yo podría haber elegido, digamos, radios más grandes, radios más chicos, e igual hubiera valido ¿cómo que se llama? Si hubiera cumplido la misma condición, ¿sí? Esto lo que nos dice, ¿sí?, es que en realidad, digamos, la ley de Ampère se nos va a cumplir independientemente de la forma que tenga, ¿sí?, de la forma que tenga la trayectoria que yo elija, y de si está centrada o no centrada. Lo único que importa es si está adentro o si está afuera, ¿sí? Pero, digamos, es como que siempre yo voy a poder reducir las cosas, ¿sí?, a trayectorias que son circulares, ¿sí?, con pedacitos que se anulan, digamos, en las trayectorias que son radiales, ¿ok? Y entonces, digamos, la ley de Ampère va a valer independientemente de la forma que haya elegido para la trayectoria. Lo único que interesa, ¿sí?, es, digamos, si la corriente queda dentro o queda afuera. O sea, si la corriente atraviesa, ¿sí?, esta superficie que define a mi trayectoria o no. ¿Ok? Bueno. Bien. Muy bien. Okay. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, por ahora no. Bueno, hay cosas que No, no. no, tampoco. Ok, bien. Fíjense que si en lugar de tener, digamos, una corriente, yo tuviera varias, ¿sí?, lo que tendría que, digamos, poner es, digamos, la suma de las corrientes con la convención que corresponda, ¿sí? Fíjense, en esta figurita, ¿qué es lo que tengo? Estoy, digamos, recorriendo, digamos, la trayectoria en sentido antihorario, ¿sí? Entonces, para el sentido antihorario, ¿sí?, para el sentido antihorario, las corrientes que entran como I2, digamos, va a ser negativa, y las corrientes, digamos, que salen van a ser positivas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por supuesto, si yo
recorro en sentido contrario, ¿sí? En ese caso, digamos, la que va a ser positiva es I2 y las que, digamos, van a ser negativas son I1 e I3, ¿ok? Porque, digamos, salen del plano, digamos, de la pantalla, ¿ok? Eso simplemente. O sea, ¿por qué vale, digamos, para varias corrientes? Bueno, piensen en el principio de superposición, ¿no? El principio de superposición que vale, digamos, para los campos eléctricos y los campos magnéticos. Cuando uno tenía, digamos, una suma de cargas, el campo es directamente la suma de los campos que, digamos, que producen cada una, o en el caso de las corrientes es lo mismo. ¿Ok? Bueno, entonces, con esto ya tenemos, digamos, la ley de Ampère. Bueno, ¿y para qué querríamos? O sea, lo que hicimos hasta ahora fue verificar, digamos, que valía en distintas situaciones la ley de Ampère. Veamos cómo sería utilizarla, digamos, para obtener el valor del campo por consideraciones de simetría y sin tener que, digamos, ir sumando las contribuciones pedacito por pedacito, ¿sí? O sea, exactamente lo mismo que hacíamos, digamos, cuando obteníamos el valor del campo eléctrico sin usar la ley de Coulomb, ¿sí? Entonces, supónganse que tenemos, digamos, un conductor infinito, ¿sí? Tenemos digamos, una corriente que circula por un conductor que es, digamos, muy largo comparado con las distancias a las que yo estoy mirando, digamos, el campo magnético, ¿sí? Y entonces la ley de Ampère lo que me dice es que la integral de línea, ¿sí?, sobre una trayectoria cerrada es, digamos, proporcional a las corrientes, digamos, que encierra esa trayectoria, ¿ok? Entonces, supónganse que a nuestro conductor infinito lo ubicamos de tal manera que, digamos, entre en el plano, digamos, de la pantalla, ¿sí? O sea, mi corriente, representada por esa X, entra en el plano de la pantalla, ¿ok? Digamos, y voy a elegir, ¿sí?, como trayectoria, ¿sí?, digamos, una circunferencia centrada, ¿sí?, en, ¿cómo se llama? Digamos, en el lugar donde está la corriente. ¿Por qué yo podría, digamos, querer elegir esta trayectoria centrada? Por simetría, digamos, porque, digamos, sobre los puntos de esta circunferencia, ¿sí?, no hay razón para esperar que, digamos, el valor del campo magnético sea distinto para un punto, digamos, de la izquierda que para un punto de la derecha, o un punto de arriba o un punto de abajo, ¿sí? No hay, digamos, no hay nada que me discrimine entre estos puntos, y por eso digamos, esa elección parecería ser una elección, digamos, bien simétrica, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a decir, digamos, bueno, también elijo digamos, una trayectoria y elijo el sentido en que voy a recorrer esa trayectoria, ¿sí? En este caso sería elegir la trayectoria en el sentido de las agujas del reloj, y entonces lo que tengo que calcular es esa circulación, ¿sí? Entonces, por lo que dije, digamos, fíjense, la dirección del campo magnético, ¿sí?, digamos, no tiene más remedio que ser tangente a esa, digamos, a esa trayectoria. ¿Por qué es esto? Porque, digamos, en el caso del campo magnético, acuérdense que las líneas de campo, digamos, no pueden, digamos, ir todas digamos, hacia la corriente, ¿ok? ¿Por qué? Porque no existen, digamos, el análogo de una carga, digamos, el análogo de la carga eléctrica. No existe un monopolo magnético, ¿sí? Y un monopolo justamente sería un lugar hacia donde convergen todas las líneas de campo, ¿sí? Y eso no ocurre, digamos, ocurre en el caso electromagnético, con las cargas, en el caso eléctrico, digamos, con las cargas positivas y negativas, pero nunca con el caso magnético, ¿sí? Entonces, digamos, el campo no tiene más remedio que ser tangente, ¿sí? Y entonces, digamos, como va a ser constante, el campo sale fuera de esa integral, ¿sí?, sale del producto escalar, y entonces va a ser, digamos, el módulo del campo por la longitud de la circunferencia, y eso la ley de Ampère me dice que va a ser mu0 por i, ¿ok?
Y bueno, y trivialmente de ahí despejo el valor de mu0. O sea, esto hubiera sido usar, digamos, un ejemplo trivial, digamos, la ley de Ampère, ¿ok? Para obtener el valor del campo magnético sin usar la ley del Biot-Savart de la clase pasada, ¿ok? Bueno, a ver, veamos aplicarlo para un problema un poquito más, digamos, un problema un poquito más interesante, ¿sí? Imagínense que lo que yo tengo ahora es, digamos, un conductor, ¿sí? Pero en este conductor, digamos, la corriente circula de manera homogénea. Es decir, que la corriente está toda repartida, digamos, en la sección del conductor, ¿ok? Y yo quiero calcular el valor del campo magnético tanto en el interior del conductor como por afuera, ¿ok? Y entonces voy a ver si puedo aplicar, digamos, la ley de Ampère, ¿sí? De nuevo, por simetría, digamos, voy a elegir una trayectoria, digamos, donde yo pueda esperar que, digamos, el campo magnético sea constante, ¿sí? Y bueno, ¿y eso sería qué cosa? Y una trayectoria circular, ¿sí? Centrada en el eje de ese conductor, ¿ok? Porque la idea es que, digamos, sobre los puntos de esas circunferencias, básicamente no va a haber ninguna diferencia, ¿ok? O sea, yo podría decir, no, sobre los puntos de esa, digamos, de la circunferencia, ya sea, digamos, una, digamos, chiquita que quede dentro del conductor como una grande que quede fuera, ¿sí? No hay razón para distinguir, digamos, entre izquierda, derecha, arriba y abajo. Entonces, digamos, puedo suponer que, digamos, que van a ser iguales, ¿ok? Entonces, si yo eligiera digamos, una circunferencia con un radio menor al radio R del conductor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Fíjense que esa circunferencia que yo elegí no, digamos, encerraría toda la corriente, sino que encerraría, digamos, una parte de la corriente, ¿sí? Cuanto más, digamos, superficie, ¿sí? tenga el encierre, la trayectoria que estoy considerando, fíjense que más corriente voy a tener, ¿sí? Si agarro un círculo con un radio muy chiquitito, digamos, por ese círculo va a pasar menos corriente, ¿ok? Y entonces, lo que digo es que si el radio que yo elijo para mi trayectoria es menor que el radio R mayúscula del conductor, entonces la corriente que me va a quedar encerrada, ¿sí? Va a ser, digamos, proporcional, digamos, a la superficie de ese circulito, pi por radio al cuadrado, ¿sí? Y dividido pi por radio al cuadrado total, de manera que si R minúscula es igual a R mayúscula, la corriente, digamos, sea toda la corriente, y cuanto más chiquito sea, digamos, cuanto más chico sea el radio que yo elegí, más chica va a ser la superficie y entonces voy a tener menor corriente, ¿sí? De esta manera la corriente encerrada por mi círculo va a ser, digamos, I por R minúscula al cuadrado dividido R mayúscula al cuadrado, como está escrito ahí, ¿ok? Entonces, para aplicar la ley de Ampère, entonces defino mi circulito, defino un sentido de circulación, ¿ok? Que fíjense que estaría definiendo un sentido, a ver, ustedes lo verían como un sentido antihorario, ¿ok? ¿Sí? Entonces, supongo que sobre esa trayectoria, ¿sí? De radio R minúscula, el campo es constante, ¿sí? Y tiene un valor B sub R, ¿sí? Ahora, si el campo es constante, sale fuera de la integral, digamos, el producto escalar, digamos, vale 1, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es?
digamos, la circulación es directamente proporcional a B sub R y a 2pi por R, la longitud de la circunferencia. Y eso, digamos, la ley de Ampère me dice que tiene que ser mu0 por la corriente que haya yo encerrada, que como dijimos es I por R minúscula al cuadrado sobre R mayúscula al cuadrado. ¿Okay? Y entonces, fíjense que dentro del conductor, ¿sí? Digamos, el campo magnético va, digamos, va a ser proporcional a R minúscula e inversamente proporcional a R cuadrado. ¿Ok? Ahora enseguida lo vamos a analizar. Por otra parte, si yo elijo un radio, digamos que sea mayor que el radio del conductor, entonces ahí estoy encerrando a toda la corriente, ¿ok? Entonces cuando calcule, digamos, la integral de línea, eso simplemente me va a dar, ¿cómo que se llama? 2pi por el radio que esté considerando, donde ahora este R minúscula es mayor que R, ¿sí? Y esto es directamente proporcional a mu0 por la corriente, ¿ok? De manera que fuera del conductor, ¿sí? Digamos, el campo va como mu0, digamos, por I dividido 2pi por R, o sea, lo mismo que, digamos, para un conductor que fuera, digamos, muy delgadito, ¿sí? Ahora, si yo grafico, entonces, cómo es la corriente, ¿sí? Perdón, cómo es el campo magnético en función de la distancia al eje del conductor, fíjense que en la primera parte, ¿sí? Digamos, el campo magnético va a crecer linealmente con R, ¿sí? O sea, entre 0 y R, digamos, el campo magnético va a crecer. Ahí, ¿qué es lo que pasó? Y bueno, se me juntaron dos cosas, ¿sí? Por un lado, digamos, el campo magnético cae con la distancia, digamos, al conductor, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? A medida que yo voy aumentando, digamos, el radio R minúscula, ahí estoy agregando cada vez más, más corriente, y lo que agrego va como R minúscula al cuadrado. Y entonces, entre los dos, lo que me queda es una dependencia que es lineal en R. O sea, digamos, lo que yo estoy agregando de corriente, digamos, me contrarresta el hecho de que a medida que me voy alejando, el campo magnético decrece. Ahora, una vez que yo llego al radio R mayúscula, a partir de ahí ya no agrego más corriente, ¿sí? Digamos, al aumentar el círculo, y solo, digamos, lo que veo es que el campo magnético decrece, y entonces tengo ese comportamiento, digamos, que va como 1 sobre R. ¿Ok? Bueno, no sé si se entendió esto. ¿Está bien? Sí, sí. Ok. Entonces, esto sería una aplicación, digamos, de la ley de Ampère en otra situación. ¿Sí? Ok. Bueno. Otro ejemplo, digamos. Imagínense que ahora tenemos un solenoide. ¿Se acuerdan? Un solenoide era, digamos, como un rollito, digamos, un rollito hecho de conductor por donde circulaba, digamos, donde circulaba la corriente. Acá, digamos, el dibujo lo que nos está mostrando es como si yo hubiera hecho, digamos, un corte, como si hubiera cortado, digamos, ese rollito de cable, digamos, por el medio, y entonces lo que veo son las espiritas, las vueltas, digamos, de cable, ¿sí? Que, digamos, en un caso, digamos, la corriente entra, ¿sí? En el plano del pizarrón por las de arriba, y la corriente sale del plano de la pantalla por abajo, ¿sí? Y así va, digamos, va circulando la corriente por ese solenoide. ¿Se acuerdan que, digamos, nosotros habíamos calculado, digamos, usando la ley de Biot-Savart, la contribución digamos, de cada espira, de cada vueltita del solenoide al campo magnético, y lo que se producía era un campo magnético en el interior, digamos, del solenoide, y que, digamos, era digamos, uniforme en el interior del solenoide, y a medida que uno se alejaba del solenoide caía muy rápido, ¿sí? Entonces, imagínense que, digamos, yo no quiero utilizar la ley de Biot-Savart, ¿sí? Para calcular, y quiero, digamos, utilizar la ley de Ampère.
para ver cómo sería el campo magnético dentro de ese solenoide, ¿sí? Entonces, ahí lo que tengo que hacer es elegir, digamos, adecuadamente una trayectoria. Ahora, la trayectoria que elegí es esa que está dibujada, es la trayectoria que va de A a B, C, D, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Digamos, en el interior del solenoide, ¿sí? La única dirección, digamos, privilegiada es la dirección, digamos, del eje del solenoide, ¿ok? Entonces, yo puedo esperar que, digamos, el campo magnético tenga esa dirección, digamos, adentro del solenoide, ¿sí? Fíjense que, digamos, las trayectorias, digamos, y entonces con la trayectoria que yo elegí, digamos, el segmento AB de la trayectoria va a ser, digamos, paralelo o antiparalelo al campo, digamos, al campo magnético, ¿sí? Ahora, en la trayectoria CD, que es afuera del solenoide, digamos, yo la puedo elegir, digamos, tan lejana como yo quiera. O sea, puedo hacer que los segmentos CB y DA, ¿sí?, sean suficientemente largos para que, digamos, sobre el otro, digamos, digamos, la otra trayectoria que es paralela al eje del solenoide, el campo magnético ya se haya ido a cero. ¿Ok? ¿Sí? Y luego, sobre las trayectorias que son perpendiculares al solenoide, en esas trayectorias, ¿qué es lo que va a pasar? Y, digamos, el campo magnético ahí va a ser perpendicular, ¿sí? Perpendicular a la trayectoria, y entonces no voy a tener contribuciones. ¿Ok? Entonces, esa sería, digamos, la motivación para elegir una trayectoria como esa. ¿Sí? Bueno, entonces, digamos, para aplicar la ley de Ampère tengo que saber cuántas corrientes, ¿sí?, quedan encerradas por la, digamos, por la trayectoria. Bueno, y eso va a depender del número de vueltas que hayan quedado encerradas, ¿sí? Ahora, si a mí me dicen que mi solenoide tiene tantas vueltas por unidad de longitud, entonces cuando yo elija una trayectoria, digamos, de longitud L mayúscula, como en este caso, el número de vueltas que voy a tener va a ser, digamos, el número de vueltas por unidad de longitud por la longitud que haya elegido, digamos, para mi trayectoria. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, n minúscula sería el número de espiritas que me quedaron encerradas por la trayectoria que yo elegí. Bien. Entonces, aplico la ley de Ampère. La ley de Ampère me dice que la circulación del campo magnético B es proporcional, digamos, a mu0 y por la corriente. Y la corriente va a ser la corriente que circula por el solenoide tantas veces como vueltas haya incluido yo dentro del, digamos, del circuito, de la trayectoria, ¿sí? Entonces vuelvo a dividir la trayectoria en pedazos, y entonces tengo el pedacito que va entre A y B, donde el campo magnético, digamos, es paralelo digamos, a la trayectoria, ¿ok? ¿Sí? Y entonces sale, digamos, y es constante en el interior del solenoide, así que, digamos, sale fuera del integral. Luego tengo las trayectorias que son perpendiculares, donde digamos, ¿cómo se llama? El producto escalar se anula. Luego tengo la trayectoria paralela, pero que está muy lejos, ¿sí? La trayectoria CD, ¿sí?, que está tan lejos que, digamos, la puedo elegir arbitrariamente lejos, y entonces ahí la contribución del campo magnético es nula, y luego tengo el otro segmento que es perpendicular, donde el producto escalar se anula. ¿Ok? Entonces lo único que me queda, digamos, es la contribución digamos, del segmento interior, ¿sí?, que es, digamos, mu0 por n por r por i. ¿Ok? Y entonces, y esto tiene que ser, ¿cómo se llama? Es igual a b por L, ¿sí? Donde L es la longitud entre A y B. De manera que lo que obtengo es, digamos, el valor estándar de que mu0 es simplemente, digamos, la corriente, digamos, por, digamos, el número de vueltas por unidad de longitud. ¿Ok?
Entonces, esta sería, digamos, una manera de aplicar, ¿sí?, la ley de Ampère para obtener el campo en el interior del solenoide, ¿sí? Pero bueno, esto ya lo sabíamos. Ahora, un caso más interesante sería lo que se conoce como un solenoide toroidal. El solenoide toroidal es como si yo enrollara un cable alrededor de, digamos, de un anillo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ¿qué particularidades tiene este solenoide toroidal? Fíjense que si nosotros hiciéramos un corte, ¿sí?, o sea, si quisiéramos dividir en dos, ¿sí?, digamos, con un corte que sea perpendicular al eje, ¿sí?, lo que yo vería es algo así. Vería, digamos, los cables digamos, que se enrollan por la parte externa y que corresponden a, digamos, corrientes que vienen hacia nosotros, mientras que, digamos, el pedacito de cable que se enrolla por la parte interna del anillo, digamos, son corrientes que, digamos, van hacia atrás del plano de la pantalla, ¿ok? Entonces, eso está representado por los circulitos, ¿sí?, en la parte más externa y por las crucecitas en la parte más interna, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que si yo agarro, ¿sí?, y elijo una trayectoria, ¿sí?, que quede, digamos, una trayectoria con un radio más grande que el radio de este solenoide toroidal, fíjense que ahí estoy encerrando, digamos, el mismo número, ¿sí?, de corrientes que van a tener una contribución positiva como de corrientes que van a tener una contribución negativa, ¿ok? Y entonces entre ellas se van a cancelar, ¿ok? Vale decir que el campo magnético afuera, la circulación del campo magnético afuera va a ser igual a cero, ¿ok? Y como el campo magnético es constante, tiene que ser idénticamente cero en todos los puntos, ¿ok? Entonces lo que me dice es que este diseño del solenoide toroidal, digamos, tiene la ventaja de que el campo magnético es cero afuera, pero también es cero en el centro, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo hubiera elegido una trayectoria con un radio menor al radio más chico del solenoide, de vuelta, esa trayectoria no encierra ninguna corriente. Y entonces ahí el campo es cero, ¿ok? Y entonces, en este tipo de solenoides, el campo magnético queda confinado digamos, en el interior del solenoide, ¿ok? O sea, el campo magnético solo existe, digamos, en el interior del solenoide y de alguna manera se concentra, ¿ok? ¿Por qué? Porque, digamos, toda la energía que a mí me cuesta hacer circular, digamos, la corriente por el solenoide, digamos, ¿dónde va a estar? Va a estar en el campo magnético que está, digamos, en el interior, ¿sí? Y no se va a perder, digamos, por el resto del espacio, ¿ok? Entonces, este es un tipo de solenoide que se utiliza mucho, digamos, en circuitos. Si desarman el motherboard digamos, de una computadora de escritorio, van a ver que hay varios de estos, digamos, de estos bichitos. Bien. Ahora bien, para calcular, entonces, digamos, la única trayectoria que tendría sentido sería una trayectoria que quede, digamos, entre las dos corrientes, ¿no? ¿Ok? Y entonces lo único que tendría que tener en cuenta son el número de vueltas que tiene este solenoide, la corriente que está circulando, ¿sí? Y la circulación sería, digamos, directamente el producto del campo B por la longitud de la circunferencia. Y entonces lo que me dice es que en el interior de digamos, de este solenoide toroidal, digamos, el campo magnético tiene, digamos, esta dependencia. Fíjense que digamos, que no es homogéneo dentro del solenoide, sino que varía, o sea, digamos, es más chico, digamos, cuanto mayor es el radio que yo elija. O sea, en el interior, a diferencia del solenoide recto, ¿sí?, ahora el campo depende, ¿ok?, de qué tan cerca o lejos yo esté del centro del solenoide. Pero, digamos, siempre entre
entre las dos espiras. ¿Ok? Bueno. Bien. Bueno. Entonces, fíjense que, digamos, podemos aplicar, digamos, la ley de Ampère a distintas situaciones y como en este caso, ¿sí? El saber que las corrientes se compensaran, digamos, nos permitía determinar que ahí no iba a haber campo magnético. ¿Ok? Bueno, digamos, esta ley de Ampère anda muy bien, ¿sí? Sin embargo, Maxwell, ¿sí? Que, digamos, vamos a hablar de él especialmente en la clase que viene y en la siguiente, ¿sí? Se dio cuenta que tenía un problemita, ¿sí? O sea que al menos tal como la había, digamos, formulado Ampère, digamos, al menos estaba incompleta, ¿sí? ¿Cuál sería la idea? O sea, nosotros dijimos que, según la ley de Ampère, digamos, yo tengo la circulación y eso tiene que ser, digamos, proporcional a mu0 por i. ¿Ok? Ahora imagínense que yo la quiero aplicar, digamos, en las cercanías de un capacitor. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los capacitores los habíamos definido varias clases atrás. ¿Sí? Eran simplemente dos placas paralelas que cuando uno las conectaba a una diferencia de potencial, digamos, la corriente llevaba cargas positivas a una de las placas y, digamos, acumulaba cargas negativas en la otra. De manera que, digamos, entre las placas se creaba un campo eléctrico, se creaba una diferencia de potencial. ¿Sí? Digamos, eso era un capacitor. Ahora imagínense que yo ahora, digamos, elijo una trayectoria, ¿ok? Como la que está marcada ahí en negro, una trayectoria circular a la cual le corresponde, digamos, una superficie plana, ¿sí? Que es la encerrada, simplemente, digamos, el disco plano que encierra, digamos, esa trayectoria circular que se ve como un óvalo en el dibujo, ¿sí? Y entonces yo elijo, digamos, como trayectoria para la ley de Ampère, digamos, ese disco plano, ¿no? Que tiene la trayectoria circular. ¿Ok? Entonces, si yo aplico la ley de Ampère, ¿qué me va a decir? Ah, bueno, macanudo, la corriente que está encerrando mi trayectoria circular es simplemente, digamos, la corriente que está alimentando el capacitor y, bueno, eso me va a dar un valor de campo magnético. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de elegir, digamos, la superficie plana, yo hubiera elegido como esta superficie abombada, ¿sí? Que de alguna manera encierra el capacitor, ¿sí? Entonces, fíjense que a esta superficie abombada no la atraviesa, digamos, ninguna corriente, no la atraviesa ningún cable, ¿ok? Porque a la superficie plana la atravesaba el cable por el centro, pero a esta superficie, digamos, estirada, que de alguna manera envuelve al capacitor, no la está atravesando ninguna corriente. Y entonces, si yo aplicara, digamos, la ley de Ampère, pero para digamos, para esta trayectoria, ¿qué es lo que me quedaría? Digamos, me daría 0, ¿sí? Entonces, ¿el campo magnético sería 0? Bueno, ¿cuál de las dos es la correcta? Digamos, es la pregunta, digamos, que se hizo Maxwell. ¿Cómo tenía que aplicar la ley de Ampère en el caso de tener un capacitor? ¿Ok? Bueno. Y lo que se dio cuenta Maxwell, ¿sí? Es que si bien, digamos, por la superficie abombada no era atravesada por ninguna corriente, ¿sí? Sí pasaba, digamos, pasaba algo con ella, ¿ok? ¿Por qué? Porque, digamos, especialmente en la puntita, digamos, de la superficie abombada que está delante, ¿sí? del capacitor, de la placa positiva del capacitor, fíjense que ahí, digamos, está, a medida que circula la corriente y el capacitor se carga, digamos, hay un campo eléctrico,
digamos, que está creciendo, ¿ok? Entonces, el razonamiento que hizo Maxwell fue el siguiente. Fíjense que, digamos, mientras el capacitor se va cargando, ¿sí? ¿Sí? La cantidad de carga que haya en el capacitor va a ser proporcional, ¿sí?, a la capacitancia, ¿sí?, digamos, y a la diferencia de potencial aplicada, delta V, ¿ok? ¿Sí? Bueno, ahora bien, digamos, la capacitancia, la capacidad del capacitor es algo que quedaba determinado por la geometría que tenía. Era algo que era proporcional, digamos, al área del capacitor, inversamente proporcional, digamos, a la distancia entre las placas del capacitor. Bueno, y si estaba en el vacío, tenía digamos, la constante epsilon 0. Si había algún material, en lugar de epsilon 0, digamos, tenía que tener en cuenta el epsilon correspondiente a ese material. ¿Ok? Bueno. Ahora bien, la diferencia de potencial, delta V, ¿sí?, yo siempre la puedo escribir, digamos, como el producto del campo eléctrico por D. ¿Esto por qué es? Porque la diferencia de potencial eléctrico, ¿sí?, el potencial eléctrico delta V, es la energía potencial por unidad de carga. Ahora, la energía potencial sería, digamos, el trabajo que haría la fuerza eléctrica llevando una carga entre las dos placas, ¿sí? Ahora, ese trabajo es la fuerza de Coulomb, que es constante entre las placas por la distancia, ¿ok? Y entonces, como en lugar de energía potencial estoy mirando el potencial delta V, que es la energía potencial por unidad de carga, entonces ese delta V es directamente E por D, ¿sí? Porque a la fuerza de Coulomb le tengo que dividir por la carga, ¿ok? Entonces, fíjense que en esta expresión se cancela la D, ¿ok? Y entonces, digamos, la cantidad de carga es proporcional, digamos, a epsilon 0, al área, a la sección, digamos, del capacitor, ¿sí?, y al campo eléctrico que haya establecido ahí entre las placas del capacitor, ¿sí? Y eso es el flujo, digamos, el producto del área, ¿sí?, por el campo eléctrico, ¿sí?, es directamente el flujo eléctrico, ¿sí? Bueno, ahora, la corriente, ¿sí?, digamos, la corriente es justamente el ritmo con que, digamos, si quieren, pasa la carga, ¿sí? O sea, la cantidad de carga, digamos, que varía, digamos, por unidad de tiempo. Ahora, si yo derivo con respecto al tiempo el último término de la expresión anterior, fíjense que lo que tengo es que la corriente, entonces, que está alimentando el capacitor es epsilon 0 por, digamos, la derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, la idea aquí es la siguiente. Si bien, digamos, por la superficie abombada, digamos, no la está atravesando una corriente como IC, sí, digamos, la está atravesando, digamos, la variación del flujo eléctrico, ¿sí? La variación del flujo eléctrico, ¿ok? Y entonces, si yo quisiera compatibilizar, o sea, que la ley de Ampère fuera, digamos, válida, tanto para el caso, digamos, de que yo elija una superficie plana como una superficie abombada, además, digamos, de la corriente verdadera, o sea, la corriente asociada, digamos, a un conductor, también tengo que tener en cuenta la corriente asociada, digamos, a la variación del flujo eléctrico con el tiempo. Entonces, si en lugar de la expresión original para, digamos, la ley de Ampère, mu0 por I, ¿sí?, digo que es mu0 por I más, ¿sí?, lo que varíe el flujo eléctrico, ¿sí?, por epsilon 0, ¿sí?, en función del tiempo, entonces en ese caso, digamos, usar esas dos superficies, digamos, va a ser totalmente equivalente, ¿ok? Porque en un caso, fíjense, si yo elijo la superficie plana, digamos,
voy a tener mu0 por IC, y el otro término va a ser 0 porque no hay campo eléctrico, ¿sí? Si yo estoy mirando, digamos, en cambio, con la superficie abombada, mu0 por IC es 0, pero tengo en cuenta la contribución de la variación del flujo eléctrico, y esa variación es, digamos, es lo mismo que IC, ¿ok? Entonces, ¿cómo que se llama? Ah, bueno, acá hay un error. En el segundo término de la ecuación, digamos, tendría que haber multiplicado por mu0, de manera que la última ecuación, ¿sí?, la que es mu0, factor común, IC más ID, es la correcta, ¿ok? Me faltó el mu0. Entonces, esta, digamos, es la generalización, si quieren, de la ley de Ampère para tener en cuenta el caso en que no haya una corriente, pero sí haya, una variación del flujo eléctrico, ¿sí? Y en realidad nos viene fantástico, ¿sí?, esta generalización, porque a esta corriente se la llama, como corriente de desplazamiento. Es como una corriente ficticia asociada a la variación del campo eléctrico. ¿Por qué nos viene fantástico? Porque si uno, tiene un capacitor y va y mide el campo magnético, ¿sí?, entre las placas, o en un punto, que esté sobre un plano entre las placas, el campo magnético ese existe, el campo magnético es real, ¿sí? Y entonces, esta especie de corriente de desplazamiento me permite entender por qué hay un campo magnético entre las placas del capacitor, ¿sí? Ahora, este campo magnético solo aparece mientras el capacitor se va cargando o se va descargando. ¿Por qué? Porque solo durante ese tiempo es que, hay una variación del flujo eléctrico, ¿sí? O sea, una vez que el capacitor está completamente cargado o completamente descargado, el campo magnético desaparece. Solo hay, solo hay campo magnético entre las placas del capacitor, mientras, haya una variación del campo eléctrico con el tiempo, y eso va a ocurrir solo mientras, haya una corriente que esté cargando o descargando el capacitor, ¿sí? No sé si esto se entendió o es muy confuso. Por mí se entendió, profe. Bueno, fíjense que esta corriente de desplazamiento también, de alguna manera nos justifica cuando usábamos las reglas de Kirchhoff, ¿sí?, para analizar un circuito, ¿sí?, con un capacitor, porque decíamos que mientras el capacitor se cargaba, es como que había una corriente entre las placas del capacitor. Pero esa corriente, no era real, no eran, era como una corriente, era como si circulara una corriente, ¿sí?, entre las placas del capacitor, pero entre las placas del capacitor, salvo que se rompa, hay vacío, o hay un material dieléctrico, ¿sí? Pero, justamente, entonces, esta idea de la corriente de desplazamiento nos permite justificar el hecho de que pensábamos cómo, si el circuito estuviera cerrado, a pesar de que no tenía las placas del capacitor a cierta distancia, ¿sí? Ahora, como esta corriente depende de la variación del flujo eléctrico con el tiempo, solamente, va a haber, ¿sí?, vamos a tener esta corriente mientras el capacitor se esté cargando o se esté descargando, ¿sí? Bueno, esta formulación generalizada, esta generalización de la ley de Ampère, va a ser muy importante para algo que vamos a discutir la clase que viene, y que es, que con la ley, la ley de Coulomb, la ley de Gauss magnética, esta ley de Ampère, ¿sí?, y la ley que vamos a discutir la clase que viene, que es, la ley de Faraday, ¿sí? Gracias a este agregado de
digamos, de la generalización de la ley de Ampère, uno encuentra, digamos, lo que se llaman las ecuaciones de Maxwell, y que son las ecuaciones que rigen a todos los, digamos, los fenómenos electromagnéticos, incluida, digamos, la radiación electromagnética, que es lo que vamos a discutir, digamos, en la última clase. Entonces, en la clase que viene vamos a introducir la última ley que nos queda, que es la ley de Faraday, ¿sí? Y vamos a ver que, digamos, incluyéndola a ella, llegamos a, digamos, a las leyes de Maxwell, y en la última clase lo que vamos a hablar es un poquito de, digamos, de soluciones extra, ¿sí? Que hasta ahora no contemplamos para el campo eléctrico y el campo magnético, y que se llama, describen todos los fenómenos de radiación electromagnética, como la propagación de la luz, las ondas de radio, los rayos X o las microondas, digamos, o lo que sea. ¿Ok? Bueno, bien, entonces voy a parar acá esto. Stop sharing.